Gloria a Dios. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Buenas tardes. Pues es un privilegio poder compartir la palabra y estar con vosotros. La primera vez que estoy aquí y como comparto muchas veces en diferentes iglesias, pues como si fuera la primera vez que comparto. Subirse aquí al púlpito es difícil, es complicado, ¿no? Porque uno viene ya con todo preparado, pero luego es el Señor el que tiene que hablar por medio de nosotros. Y muchas veces pues agregamos palabras humanas, nos dejamos guiar a veces por nuestra carne, por nuestro yo, y muchas veces el mensaje es humano. Señor, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en familia. Señor, gracias por esta iglesia, gracias por sus autoridades, por José Jesús, por Rebeca, por cada pastor, copastor, miembro que está en este lugar. Gracias por cada familia. Gracias también por las personas que nos están viendo a través del directo, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, venga de ti, Señor, y quita de mi boca, de mi mente, cualquier palabra carnal, humana, Señor, y que este mensaje sea exclusivo tuyo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Hace unas semanas fuimos a 2 campamentos. Campamento David para adolescentes y Campamento Benjamín para niños. No sé si habéis enviado a niños desde esta iglesia. ¿Hay algún padre que haya enviado a su hijo a estos campamentos de adolescentes, de niños? Y al fondo, pues mira, hay tarea para el año que viene. Si tenéis niños, pues podéis enviarlos al campamento infantil. Si tenéis adolescentes, pues está el otro campamento. Y la verdad que ha sido una experiencia única. A mí me ha gustado mucho los 2 campamentos. El tema ha sido lámparas encendidas, el tema ha sido también enciende tu luz, pero lo que me llamó la atención no es que se compartiera sobre la lámpara y la luz. Lo que me llamó la atención es que muchas veces en los mensajes que se nos ha compartido se hablaba sobre el agua, se nos hablaba sobre la sed. Se hicieron varios talleres de cómo retener agua. De si estás en el desierto, cómo puedes retener agua, cómo puedes incluso beber agua que coges de un río y tienes que filtrarla porque a lo mejor ese agua está contaminada, ¿no? Y nos daban algunos consejos de cómo limpiar ese agua, de cómo filtrarla para que no tengas pues dolores de estómago, no tengas ninguna enfermedad. Y en estos campamentos se hicieron varias actividades que eran actividades de correr. Fíjate cómo son las cosas que en los 2 campamentos estaba anunciado alerta roja, ¿verdad? Ola de calor. Y el Señor siempre nos sorprende, porque en los 2 campamentos tuvimos días donde había una brisa fresca que nos refrescaba. De hecho, en el campamento de los niños había alerta roja en Zaragoza. Y mirabas el tiempo previsto para donde se realizó el campamento y sobrepasaba los 40 grados. Pero de repente el Señor, en los días de competición, en los días donde los niños tenían que correr, había actividades de fútbol, había actividades de gincana, de buscar, pruebas, acertijos, pues el Señor enviaba una brisa fresca, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que los niños acababan las actividades y rápidamente iban a esa botella de agua, acudían a esas botellas para refrescarse, ¿no? Y cada ciertas horas pues teníamos que cambiarlo. Aquí tenemos a Moja, tenemos a David, que estuvieron en el 2º campamento y lo hemos vivido. Había actividades y los niños acababan las actividades y rápidamente iban a beber agua, ¿no? Y yo pensando, digo, si llevo esto a lo espiritual, ¿acudo yo a Jesús, a esa fuente de agua viva cuando tengo sed? ¿A quién acudes tú cuando tienes sed? ¿Acudes a Cristo? En un momento Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera significa que hay varias vides, pero Jesús es la vid verdadera. Si Jesús es la vid verdadera, Jesús también dice: yo soy la fuente de agua viva. Es decir, que también hay otras fuentes.
Es decir, que en este mundo vamos a encontrar fuentes que pueden saciar, entre comillas, nuestra vida. No te estoy hablando de lo natural, te estoy hablando de lo espiritual, pero realmente esas aguas están contaminadas. De hecho, Jesús pone un ejemplo: de un agua no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿no? Y vemos cómo el mundo poco a poco nos está seduciendo y poco a poco estamos bebiendo de esas aguas contaminadas. Estamos bebiendo de esas aguas que al final parece que refrescan, pero después todo lo contrario. Y en la palabra de Dios hay ejemplos, y tengo varios ejemplos que quiero compartirte. Por eso te hacía la pregunta si tienes sed de Dios, ¿no? Y yo quiero hablarte hoy del agua que tú y yo necesitamos. Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana y no fue un encuentro casual. La palabra dice que a Jesús le era necesario pasar por ese lugar. Y esa expresión, le era necesario o me es necesario, la repite en varias ocasiones. Cuando tenía 12 años, cuando se perdió, los padres le preguntaron: oye, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dijo: oye, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Juan el Bautista también dijo: me es necesario que yo mengüe, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Jesús le dice a Zaqueo: es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y esa expresión, me es necesario, también Jesús se la dice a esta mujer. Esa mujer que aprovechó a ir al pozo en un horario donde no había gente. Y sabemos por qué. Sabemos por qué esa mujer acudía a esa fuente cuando no había gente. Porque esa mujer tenía 5 maridos. Esa mujer estaba con otro que no era su marido. Y tenía miedo, tenía vergüenza de ser confrontada. Pero Jesús pasa por ese lugar. Si tú coges un mapa de Samaria, Jesús podía haber ido por otra dirección, más corta, ¿no? Pero Jesús decidió pasar por ese lugar y tiene ese encuentro con la mujer. Dice que Jesús estaba cansado y se sentó en el pozo, en ese pozo de Jacob. Y hace unos días compartíamos en la radio sobre los pozos, la importancia de los pozos. Los pozos son lugares de encuentro. Los pozos son lugares donde el Señor toca y transforma tu vida. Yo no sé a qué pozos estás acudiendo tú. Dice que los filisteos a los israelitas le cegaban los pozos, se los llenaban de arena. Los israelitas abrían un pozo, que es sinónimo de bendición, donde ellos iban con sus animales, iban a refrescarse, ponían una piedra que protegía el agua para que no se secara, y venían los filisteos y cegaban los pozos con arena. Fíjate qué estrategia, ¿verdad? Cegar los pozos, que era el sustento, era la provisión diaria de los israelitas. Pues lo creas o no, los pozos son lugares de encuentros, lugares donde Dios se mueve. En un pozo fue donde esa mujer samaritana tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida cambió por completo. Jacob también tuvo un encuentro con una mujer en un pozo. ¿Lo recuerdas? Se enamoró de una mujer en un pozo. Conocéis la historia de Raquel, ¿verdad? Fue en un pozo. Fue en ese lugar donde Jacob tiene ese encuentro. Creo que era Jacob, si no me equivoco. Y se enamoró de Raquel, ¿sabes? Y luchó por esa mujer 14 años. Dice la palabra que la amaba tanto que ese tiempo se le pasó como si nada, porque la amaba. Es en los pozos donde Dios obra, donde Dios hace milagros. Y yo a lo mejor estoy pasando por un desierto y llego a un pozo donde necesito refrescarme. A lo mejor tú estás pasando por ese horno de fuego, ese valle de sombra de muerte. A lo mejor estás pasando por el desierto. Qué bueno que podamos acudir a esa fuente de agua viva. ¿Sabes por qué Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra? Porque la sal produce sed. La sal no solo conserva los alimentos, la sal produce sed. Y por eso Jesús te dice a ti y me dice a mí: tú eres la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra función es producir sed a la gente para que pueda acudir a la fuente de agua viva que es Cristo y pueda beber de Él. Por eso te hacía la pregunta: ¿tienes sed de Dios? ¿De qué tipo de fuente estás bebiendo? Acompáñame, libro de Job, capítulo 14,
versículo 7. Job capítulo 14, versículo 7 en adelante. Dice lo siguiente: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Una planta sin agua se muere, se seca, a menos que sea un cactus, que está acostumbrado a las altas temperaturas. Hay animales que están preparados, están capacitados para aguantar las altas temperaturas, el camello, el dromedario, los lagartos que hay por el desierto y un montón de animales. Pero las plantas también. Ejemplo del cactus, hay otras plantas que necesitan agua. Sin agua se mueren. Y me he dado cuenta últimamente, y seguro que tú también, que estamos teniendo una sequía tremenda en España. Y muchos dicen, no, esto es el cambio climático. A mí no me vendas la moto. Yo cada vez tengo más claro que esto es juicio de Dios. Un juicio de Dios a España por las leyes que se están permitiendo. Leyes que van en contra de Dios totalmente. Leyes que atentan contra la familia. Leyes que atentan contra los niños. Si te fijas, el objetivo de la sociedad hoy en día son los niños, los más pequeños. ¿Por qué no atacan a los adolescentes? ¿Por qué no atacan a las personas mayores? Porque ya su entendimiento ya está asentado. Pero van a los más pequeños, que poco a poco su conocimiento, su entendimiento se está formando. ¿Sabes? Y están atacando a los más pequeños. Y yo siento que la sequía que está padeciendo España es juicio de Dios. La sequía, la palabra de Dios lo dice, la sequía es sinónimo de maldición. El Señor envió juicio a Israel y estuvo años sin recibir agua. Juicio, maldición. ¿Por qué? Porque Israel decidió vivir alejado de Dios. Fue en pos de otros ídolos. Y eso el Señor lo aborrece. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué hay desiertos en mi vida? Señor, ¿por qué estoy pasando por el horno de fuego? Señor, ¿por qué permites que ande por el valle de sombra de muerte? Porque nos estamos apartando de Dios. Porque para nosotros Dios no es una prioridad. Tú te vas a dar cuenta que para ti Dios no es importante por el tiempo que le dedicas a Él. Así de claro. Así de claro. Si el día dura 24 horas, 8 horas estamos en la cama, dormidos. 8 horas estamos desayunando, comiendo, cenando, merendando también, pinchando también. Como se dice, el pincho, la hora del pincho a las 11 también. Otras 8 horas, ¿qué estamos haciendo? O trabajando o viendo televisión. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a Dios? ¿Le dedicamos un ratito, una horita? Si el día tiene 24 horas y solo dedicas media hora a Dios para orar, para leer la Biblia, es que para ti, para mí, Dios no es importante. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, ¿por qué permites aquello? David dice, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero se nos comparte mucho, nada me faltará, y se nos habla de las bendiciones, se nos habla de la prosperidad, ¿verdad? Nada me faltará, el Señor no, pero también habla de las pruebas. No te van a faltar las pruebas, no te va a faltar el tiempo de sombra de muerte, no te va a faltar el horno de fuego, no te va a faltar los días de desierto. Pero en esos momentos, ¿a quién acudes? ¿Acudes a la fuente de agua viva que es Cristo o acudes a otras fuentes que hay en el mundo? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es Demas. ¿Conocéis la historia de Demas? Demas era un colaborador de Pablo, útil en el ministerio. Pero Pablo le escribe a otros colaboradores, le escribe a Timoteo y le dice, procura venir a verme pronto porque Demas me ha abandonado, Demas me ha desamparado, Demas ha amado más las cosas del mundo y me ha dejado solo. Fíjate, amó más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y nosotros muchas veces hacemos eso, amamos más las cosas que nos ofrece el mundo, que son deleites temporales, antes que las cosas de Dios. Y entonces luego el Señor permite que vengan momentos en nuestra vida difíciles, desiertos. ¿A quién acudes cuando vienen esos desiertos? ¿A quién acudes?
¿Acudes a la fuente de agua viva, que es Cristo? ¿O acudes a otras fuentes? Jeremías capítulo 2, verso 13, otro pasaje que habla de aguas. Jeremías capítulo 2, verso 13, pasaje muy conocido. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué pasaje, ¿verdad? Cisternas que no retienen agua. Tú imagínate, vas al desierto y tienes una botella de agua y esa botella de agua tiene agujeros. Lo que haces es tapar los agujeros para no perder el agua. Cuando estábamos en estos campamentos de adolescentes, hubo una prueba que tenían que encontrar pistas repartidas por toda una zona del lugar donde estábamos, ¿no? Y el consejo que se nos dio es llevar garrafas de 3, 4 litros y encima frescas, porque hacía calor. ¿Qué hacían los jóvenes? Como había que correr, porque ganaba el que en menor tiempo hacía las pruebas, ¿qué hacían los jóvenes? Pues dejaban la garrafa y corrían. Y claro, decíamos, lleva una garrafa porque habrá momentos donde estaréis buscando, no vais a encontrar, os vais a desesperar y necesitáis refrescaros. Y muchos decían, no, yo no hace falta, yo puedo, esto lo hacemos rápido. Al rato ya estaban pidiendo vaso de agua. Otros cogían y se echaban el agua por la cabeza y les decíamos, no hagáis eso porque te vas a refrescar unos minutos, pero con el calor que está haciendo vas a necesitar agua para beber. Y qué interesante que muchas veces nosotros tenemos en nuestras manos, ¿cómo decirlo? Tenemos en nuestras manos tenemos la capacidad y tenemos la opción de refrescarnos en la presencia de Dios, de acudir a su presencia, como canta Jesús Adrián Romero en una de sus famosas canciones, cansado del camino, sediento de ti, ¿verdad? Tenemos en nuestra mano la opción de acudir a la presencia de Dios, a refrescarnos, a beber de esa agua viva y preferimos refrescarnos un poco en las cosas del mundo y ya. Te lo digo por experiencia. En vez de acudir a esa fuente de agua viva que es Cristo, acudo a otras fuentes contaminadas, ¿no? Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, fíjate, está dando prácticamente la solución a los problemas. Dice la palabra que el Señor pone delante de nosotros camino de bendición y camino de maldición, camino de vida y camino de muerte. Y el Señor añade, escoge pues el camino de vida. El Señor te está dando la solución a tus problemas. ¿Por qué hay enfermedad? Porque escogemos el camino de maldición, el camino de muerte. El Señor te está diciendo, aquí tienes el camino de bendición, camino de vida, y aquí el camino de maldición, camino de muerte. Y nosotros, en nuestro libre albedrío, escogemos el camino de muerte. Y llega el dolor, llega la enfermedad, llegan los problemas en el hogar, porque hemos decidido mal. Y aquí les está diciendo, me dejaron a mí fuente de agua viva, ¿sabe? Y cavaron para sí cisternas rotas que dejan escapar el agua. Hay otro ejemplo en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 19. Te invito a que leas esta historia. Es una de las historias que a mí más me gustan, es sobre Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Qué contradicción, ¿verdad? El lugar es bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Tú te imaginas estar en un lugar donde hay agua y no poder beberla? En un momento de la vida de Moisés el Señor les lleva al desierto y llegan a un lugar donde estaban las aguas de Mara. Y esas aguas eran amargas. Tú imagínate, días en el desierto con el calor y el Señor te lleva a un sitio donde hay palmeras, hay sombra, hay agua, pero ese agua no la puedes beber. He estado en Murcia hace unos días y resulta que allí en Murcia no puedes beber el agua de los grifos. Y están haciendo un negocio increíble en Murcia y en la zona del Levante, porque están vendiendo el agua.
Fuimos a comer y resulta que te daban gratuitamente las bebidas energéticas, las bebidas gaseosas y te vendían el agua. Lo demás gratis, pero el agua te lo vendían. Ibas a un kiosco, ibas al famoso chino, ¿verdad? Los jóvenes está de moda. Oye, vamos al chino. Lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Y el agua te lo ponían 2-3 euros, una botellita de agua. Imagínate, llegará el momento donde el agua se venderá. Llegará un momento donde el agua va a escasear. ¿Y cómo haremos? ¿Qué haremos? Pero si lo llevas a la parte espiritual, hay agua de vida eterna y el Señor quiere darla. Y el Señor te la quiere dar. ¿Amén? Pero ¿tú estás dispuesto a beber de ese agua viva o estás dispuesto a beber de las aguas que te ofrece este mundo? Estamos acabando. Juan capítulo 4, verso 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Se lo está diciendo a la mujer samaritana. Vas a venir aquí todos los días, vienes todos los días, llenas el cántaro, llenas el cubo de agua, pero vas a venir. Pero el agua que yo te voy a dar, esa no te va a producir sed jamás. Y el Señor quiere que acudamos a Él, quiere que acudamos a su presencia, quiere que acudamos a Él a refrescarnos, a beber de su agua. ¿Y estás dispuesto a acudir a la presencia de Jesús? ¿Estás dispuesto? Amén. Pues es un desafío, es una renuncia. Jesús le dice a discípulos y le dice a la gente que le seguía: el que quiere ser mi discípulo tiene que dejar padre y madre, tiene que renunciar a lo que tiene, a las posesiones que tiene, porque muchas veces las posesiones, lo creamos o no, la familia, nos tienen agarrados y no nos dejan servir a Dios, no nos dejan incluso a veces congregarnos. Las cosas de este mundo impiden que te congregues en la iglesia. Te decía hace unos minutos, para ti, para mí, Dios no es importante. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, es un ejemplo muy sencillo, muchas veces el culto empieza, ¿a qué hora empieza el culto? 11:30, 12 menos cuarto, 12. Pues muchas veces llegamos cuando la alabanza, incluso el mensaje ha empezado. Y ahí te das cuenta que para ti Dios no es importante, porque si para ti Dios es importante, madrugas antes y eres puntual. Pero qué curioso, porque me voy al centro comercial a ver una película y si hace falta, estoy 45 minutos allí esperando a que empiece la película. Qué curioso, ¿verdad? Estoy dando vueltas por el centro comercial viendo tiendas hasta que empiece la película. Si hace falta, entro media hora antes, tragándome trailers, tragándome anuncios, con tal de no perderme la película. Pero para venir a la iglesia, llegamos media hora tarde, llegamos 15 minutos tarde, llegamos sobre la hora, y ahí te das cuenta que para ti y para mí Dios no es importante, Dios no es una prioridad. Y la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Eso significa que estoy bebiendo de las aguas de este mundo, estoy más pendiente de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. El último pasaje que quería compartirte también está en Juan capítulo 7, verso 37 y 38. Dice lo siguiente, Juan capítulo 7, verso 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo volvemos a repetir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed de Jesús? ¿Tienes sed por las cosas de Dios? Pues Jesús está dando la solución. ¿Tienes sed? Ven a mí y bebe. Es una decisión. Y la vida del cristiano, la vida del discípulo es decisión. Todo el día estamos tomando decisiones. Y el que acudas o no a la fuente de agua viva que es Cristo es una decisión. Tú decides. ¿Qué vas a decidir? ¿Acudir a la fuente de agua viva? ¿O acudir a otras fuentes que al final lo que hacen es contaminar tu vida? ¿Qué tipo de agua estás bebiendo? ¿Agua dulce o agua amarga?
¿Te imaginas beber agua amarga? Hay gente que la bebe. Hay gente que bebe bebidas energéticas, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas. Y los expertos nos dicen que hay que beber 2-3 litros de agua. Si te pregunto cuántos litros de agua bebes al día, ¿cuántos me dirías? ¿2? ¿3? Porque muchas veces cambiamos el agua por otras bebidas y eso no está bien. Pues llévalo a lo espiritual. ¿Estás bebiendo del agua de vida que es Cristo? ¿Estás bebiendo de ese agua o estás bebiendo de las aguas del mundo? Que al final lo que hacen es contaminar nuestro ser. ¿Tienes sed de Dios? Es la pregunta que te hago. ¿Tienes sed por las cosas de Dios? Si es así, si tienes sed, pues acude. Si estás ya acudiendo a la fuente de agua viva, sigue, no te canses. Que el agua rebose. Porque cuando te llenas de ese agua de viva y rebosa, salpica a otros y bendices a otros. Si estás bebiendo de otras aguas, ay amigo, cuidado. Vienen luego los dolores de estómago, vienen luego enfermedades. Amén. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque tú eres la fuente de agua viva, Señor, y a ti queremos acudir en estos tiempos de desierto, en estos tiempos de calor, no solo en la parte natural, refrescarnos, beber agua, sino en lo espiritual, Señor. Estamos pasando por desiertos, por pruebas. Qué mejor que acudir a ti, Señor, la fuente de agua viva, Señor. Y perdónanos porque muchas veces acudimos a otras fuentes que al final no nos llenan. Nos llenan un poco, pero es un agua pasajera. Perdónanos, Padre, porque muchas veces acudimos a otras fuentes que lo que hacen es contaminar nuestro organismo, nuestro ser, Señor. Contaminan nuestras vidas, Señor. Contaminan la relación en la familia, la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos. Muchas veces esas aguas impiden que nos congreguemos en las iglesias, Señor. Esas aguas contaminadas impiden que te clamemos en oración, que te busquemos a través de la palabra. Y sabemos, Padre, que hay aguas contaminadas, hay aguas estancadas. Señor, queremos acudir a tu fuente de agua viva que rebosa, que salen ríos, que brotan para vida eterna. Señor, no queremos acudir a las aguas contaminadas de este mundo, a esos estanques que están sucios, donde no hay vida, donde los animales están muertos, Señor. Queremos acudir a tu fuente de agua viva, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta familia, Señor, y ante todo que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios te bendiga.